¿Sabías que hay un salmo en la Biblia con el poder de cambiar completamente tu vida financiera, emocional y espiritual, pero que casi nadie usa? Sí, estoy hablando del Salmo 112, un código espiritual que puede abrir puertas de prosperidad, liberar protección divina y traer estabilidad incluso en medio del caos. Y lo más impactante, la mayoría de las personas lo lee sin comprender el poder que se esconde en cada palabra. Si últimamente te has sentido estancado, rodeado de problemas, con tu fe debilitada y sin saber qué más hacer, este video es para ti. Aquí vas a descubrir cómo orar el Salmo 112 de forma estratégica y profética para activar promesas que transformarán tu vida. Además, conocerás testimonios reales, revelaciones bíblicas profundas, y aprenderás a usar este salmo como escudo contra fuerzas espirituales que están atacando tu vida sin que te des cuenta. Miles de personas ven estos videos, pero muchas aún no están suscritas. Si tú valoras tu vida espiritual y no quieres perder ninguna revelación, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a aprender aquí puede marcar un antes y un después. Quédate hasta el final, porque esta llave espiritual que vamos a estudiar puede ser la respuesta a la oración que llevas años haciendo. Un salmo olvidado con gran poder. Pocos lo saben, pero hay tesoros escondidos entre las páginas de la Biblia Sagrada. Palabras impregnadas de un poder divino que ha sido olvidado por muchos. Uno de esos tesoros es el Salmo 112, una llave espiritual que, bien utilizada, puede desatar milagros, abrir puertas de prosperidad, traer protección divina y generar estabilidad incluso en medio del caos. Este salmo no es una simple oración bonita para leer antes de dormir. Es un código sagrado, una revelación del poder de Dios para aquellos que caminan con fe y viven en obediencia a los mandamientos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Salmo 112, 1. Estas palabras no son metafóricas, son una promesa viva, una alianza celestial que nos invita a vivir una vida marcada por el amor divino, la sabiduría y la esperanza en la salvación que solo proviene de Cristo. Imagínalo como un cofre antiguo sellado por generaciones. Dentro hay promesas, hay milagros de Jesús esperando manifestarse en tu vida. Hay profecías que aún están activas, esperando que alguien con el corazón humilde y una creencia verdadera tenga el valor de abrirlas. El Salmo 112 es esa llave. Habla de una persona que aun cuando hay tinieblas alrededor, brilla con luz. No porque sea perfecta, sino porque ha puesto su confianza en el Espíritu Santo y ha sembrado con generosidad, con perdón, con fe viva. Este salmo te enseña a caminar con la seguridad de los apóstoles, con la determinación de los discípulos, sabiendo que no estás solo, que estás bajo un pacto eterno. La misericordia de Dios no falla. Y la verdadera prosperidad que este salmo revela no es solo económica, es una vida plena, en paz, con propósito, guiada por la gracia y fortalecida por la oración. Pero aquí está el detalle. Muchos leen este salmo como una rutina, sin activar su potencial. Para que funcione, hay que proclamarlo, hay que orar con convicción, visualizar su cumplimiento, actuar según sus principios. Es un llamado a vivir en alianza, a recordar las promesas que Dios hizo a su pueblo, a no conformarse con una espiritualidad superficial. Cuando alguien lo declara con fe auténtica, ese salmo se convierte en escudo contra la duda, espada contra el miedo, y semilla de redención. Es más que palabras, es una herramienta espiritual, un decreto con poder para transformar lo invisible en visible. Y así como Jesús usó parábolas para revelar verdades eternas, este salmo es una parábola escrita, un misterio divino esperando ser entendido por quienes tienen oídos para oír. Y este es solo el comienzo de una jornada de transformación, la historia de Elías y la viuda. La historia de Elías y la viuda, relatada en 1 Reyes 17, es una de esas narraciones que parecen pequeñas en extensión,
pero inmensas en sabiduría, poder de Dios y revelación espiritual. Imagínate por un momento una mujer sin nombre, en extrema pobreza, con apenas un puñado de harina y un poco de aceite, preparándose para morir junto a su hijo, y en medio de esa desesperanza aparece Elías, un profeta, con una palabra directa de parte del Señor. Él no le promete riquezas, no le ofrece nada visible, solo le entrega una profecía. Hazme primero un panecillo, y luego haz para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. ¿Cómo confiar en eso? ¿Cómo actuar con fe cuando todo grita escasez? Esa mujer lo hizo, y su obediencia, aunque absurda para la lógica, fue la puerta para un milagro que transformó su realidad. Así como los discípulos aprendieron a confiar en las palabras de Jesús, esta viuda confió en un hombre enviado por Dios, y eso lo cambió todo. Este relato nos muestra que la esperanza no siempre se manifiesta con señales grandiosas. A veces se esconde en la forma de una decisión valiente, de una oración sincera, de un acto de generosidad cuando parece que no hay nada que dar. La harina no se acabó, el aceite no escaseó, y la vida de esa familia fue preservada. No por suerte, sino por una alianza silenciosa sellada por la fe. Muchos hoy en día se enfrentan a situaciones similares, cuentas que no cierran, recursos que no alcanzan, luchas emocionales que agotan el alma. Pero así como esa mujer, estamos llamados a actuar basados en la creencia, no en la evidencia. Porque cuando caminamos bajo las promesas de Dios, lo natural se rinde ante lo sobrenatural, y allí, en lo cotidiano, ocurre la redención, la misericordia se activa, y el amor divino se manifiesta en formas que no esperábamos. Lo más impactante es que Dios no busca la perfección, busca el corazón. La viuda no era rica, no era influyente, ni siquiera era israelita. Y sin embargo, fue escogida para convertirse en un testimonio viviente del poder de Dios. Su cocina se volvió un altar, su aceite una señal de la gracia que sostiene. Su historia una parábola viva de cómo Dios honra la obediencia más que la abundancia. Muchos piden milagros de Jesús, pero pocos están dispuestos a dar su último panecillo. Esa es la esencia de la fe verdadera. Dar sin garantías, sembrar cuando parece inútil y esperar cuando todo parece perdido. Así como Elías fue guiado por el Espíritu Santo, tú también puedes ser guiado a personas, lugares o decisiones que liberarán la prosperidad que estás esperando. Porque cuando uno se alinea con los mandamientos y actúa con sabiduría, los cielos se abren. Y así, casi sin darnos cuenta, pasamos de la escasez a la salvación, de la rutina a lo eterno, los salmos como decretos espirituales. Hay quienes leen los salmos como poesía, otros los usan como consuelo, y algunos incluso los recitan por costumbre. Pero el sabio que ha sido guiado por el Espíritu Santo entiende una verdad más profunda. Los salmos son decretos espirituales, códigos celestiales escritos con un propósito eterno. No son simples plegarias, sino estrategias de guerra espiritual, cargadas de promesas, sabiduría y autoridad divina. David no los escribió desde la comodidad de un palacio, sino muchas veces desde cavernas, campos de batalla y momentos de crisis. Cada salmo es como una profecía, como un sello que libera gracia, protección y esperanza a quien lo proclama con fe. Cuando un salmo se declara con convicción, no es solo una oración, es una espada, es un escudo, es un clamor que toca el corazón de Dios y mueve los cielos. Así como los apóstoles oraban con palabras vivas, tú también puedes aprender a utilizar estos textos como verdaderas armas espirituales. Tomemos por ejemplo el Salmo 91, tan conocido y a veces malentendido. No es un amuleto ni una receta mágica. Es un pacto, una alianza con el Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Es un llamado a vivir bajo cobertura divina, a confiar en la misericordia de Dios cuando todo parece oscuro. De igual forma, el Salmo 23, con su poderosa declaración de que nada me faltará, es un decreto de provisión, amor divino y redención. Los salmos fueron usados por reyes, discípulos, sacerdotes, profetas, no como rutina, sino como instrumentos de alineación espiritual. Usarlos hoy es como reconectar con esa misma fuente de poder de Dios, trayendo las realidades del cielo a nuestra tierra. Y cuando los usas con el corazón limpio, cada palabra se convierte en semilla de salvación, milagros y renovación. Por eso, cuando leas un salmo, no lo hagas de manera automática. Léelo como quien entra en una sala sagrada, como quien abre un tesoro escondido. Detente en cada frase, medita en cada promesa, y decláralo en voz alta como si estuvieras afirmando tu identidad en Cristo. La diferencia entre una lectura vacía y una proclamación con impacto está en la fe con la que lo haces. Los salmos son como las parábolas de Jesús. Quien tiene ojos espirituales, ve. Quien tiene oído, escucha. Ellos contienen testimonios, llantos, victorias y derrotas, pero también la certeza de que el amor divino de Dios nunca falla. Si los usas como oración, si los repites con esperanza y los vives con perdón en el corazón, experimentarás su poder transformador. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar, el vínculo entre generosidad y prosperidad. En el mundo espiritual hay principios invisibles que gobiernan realidades visibles. Uno de los más poderosos, y también uno de los más ignorados, es el vínculo entre la generosidad y la prosperidad. El Salmo 112 lo declara con claridad y autoridad. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Salmo 112:9. Esta no es una simple frase, es un decreto espiritual, una clave para romper ciclos de escasez y activar la abundancia. En el reino de Dios no se multiplica lo que se retiene, sino lo que se entrega. Y ese acto de dar, ya sea tiempo, recursos, perdón o atención, es visto como un acto de fe viva, de obediencia a los mandamientos y de confianza absoluta en la provisión divina. La Biblia Sagrada está llena de historias donde la esperanza, la creencia y el dar van de la mano. Desde la viuda de Sarepta hasta los primeros discípulos, la sabiduría espiritual nos enseña que la generosidad es una expresión práctica del amor divino. Pero atención, cuando hablamos de prosperidad, no nos referimos únicamente a lo económico. La verdadera prosperidad del reino es integral. Es vivir con paz en medio del caos, tener relaciones sanas, gozo en el alma, salud, propósito y sí, también milagros financieros cuando son necesarios. Muchos oran por milagros de Jesús, pero no comprenden que esos milagros muchas veces comienzan con una semilla entregada con corazón limpio. Un acto de fe que abre camino a la salvación de una familia entera. Jesús lo ilustró perfectamente en sus parábolas. El que siembra con fe, cosecha con abundancia. El que guarda por miedo, se pierde el milagro. La misericordia y la redención fluyen cuando la generosidad no es una obligación, sino una forma de vida. Porque cuando damos, no solo imitamos a Dios, quien nos dio todo a través de Cristo, sino que nos alineamos con el flujo divino de dar y recibir. Y aquí entra una verdad que transforma la vida. El generoso no teme al mañana. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar, a descansar en las promesas de Dios. El Salmo 112 lo afirma. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Punto 7. Esa es la seguridad que brota de una vida generosa. Quien da con gozo vive sin miedo. Quien siembra con intención ve multiplicación. Porque Dios no se queda con nada. Él multiplica. Él honra la alianza, Él recompensa con gracia y abundancia.
Y lo más hermoso es que esta prosperidad no es egoísta. El corazón generoso siempre piensa en bendecir a otros, en ser instrumento de poder de Dios, en reflejar el carácter de Cristo. Así que si anhelas ver un cambio real en tu vida, comienza sembrando, comienza dando, y observa cómo el cielo responde. ¿Cómo orar con poder? Orar no es simplemente hablar con Dios, es alinearse con su voluntad, activar su poder y participar activamente en sus promesas. Muchas personas oran, pero pocas experimentan verdaderos milagros. ¿Por qué? Porque no han entendido que la oración efectiva no es solo palabras, es una declaración de fe, una acción espiritual que une el cielo y la tierra. El Salmo 112 nos ofrece un modelo claro. Es una proclamación poderosa, una afirmación de identidad y de destino. No basta con leerlo de forma mecánica, hay que declararlo como un hijo que conoce a su padre, con convicción, con expectativa, con la certeza de que el Espíritu Santo escucha y actúa. Jesús mismo enseñó que cuando oramos debemos creer que ya hemos recibido lo que pedimos. Marcos 11:24. Eso no es poesía, es sabiduría celestial. Una persona que ora con esperanza, respaldada por la palabra de Dios, puede mover montañas. Entonces, ¿cómo se ora con poder? Primero, con una actitud de humildad y reverencia, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Segundo, orando con autoridad, usando la Biblia Sagrada como base para declarar sus promesas. Tercero, visualizando el cumplimiento, viendo con los ojos del Espíritu lo que aún no se ve con los ojos naturales. Cuarto, actuando en coherencia. No sirve orar por prosperidad si no practico la generosidad. No sirve orar por paz si no practico el perdón. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Cuando oramos el Salmo 112, estamos entrando en una dimensión de confianza plena, como quien se lanza al agua sabiendo que será sostenido. Y es ahí cuando la gracia, la misericordia y el amor divino comienzan a fluir. La oración se convierte en un canal de redención, en un fuego que purifica el alma y prepara el camino para el poder de Dios. Muchos testimonios muestran que cuando alguien ora con el corazón encendido, cosas comienzan a cambiar. No porque manipulemos a Dios, sino porque nos alineamos con su voluntad. La resurrección de sueños muertos, la restauración de relaciones, la sanidad emocional, todo eso puede comenzar con una oración bien dirigida, desde el corazón, como lo hacían los discípulos y apóstoles. El mismo Jesús se retiraba a orar, muchas veces antes de realizar grandes milagros. Lucas 5:16. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder no viene de nosotros, sino de la intimidad con el Padre. Si quieres ver el cielo invadir tu vida, comienza a orar no como quien repite fórmulas, sino como quien conversa con su Creador, con la creencia de que Él escucha, responde y transforma. Y desde esa base, todo es posible. Testimonios reales de transformación. Nada conmueve más que ver la fe en acción, manifestándose en personas comunes que, un día, decidieron creer y fueron testigos del amor divino, la misericordia y el poder de Dios. Es ahí donde los milagros dejan de ser solo relatos del pasado y se convierten en una realidad palpable. Patricia, por ejemplo, estaba sumida en deudas, llena de ansiedad, sin esperanza. Conocía la Biblia Sagrada, pero jamás había aplicado los principios del Salmo 112, hasta que un día, en medio del cansancio y guiada por el Espíritu Santo, decidió orar ese salmo. No lo leyó de forma automática, lo proclamó con intención, declarando cada promesa como si ya fuera suya. En su casa hay abundancia, no temerá malas noticias, reparte generosamente, y como quien siembra con fe, empezó a cambiar hábitos. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Hoy, Patricia no habla desde la teoría. Ella es un testimonio viviente de que la alianza con Dios produce frutos reales. Roberto tenía otra lucha,
más interna que externa. Cargaba heridas del pasado, resentimientos profundos y una vida marcada por el fracaso. Había oído del amor de Cristo, pero no podía sentirlo. Hasta que en un pequeño grupo de oración escuchó una enseñanza sobre el Salmo 112 como herramienta de redención, como un decreto espiritual que revela propósito e identidad. Empezó a orarlo cada día, no con fórmulas vacías, sino con el alma rota, clamando con lágrimas que Dios le diera una nueva oportunidad. En ese proceso, el perdón nació en su corazón, restableció lazos con su familia, fue sanado emocionalmente y su esperanza resucitó. Hoy, Roberto sirve en su iglesia, comparte su historia y guía a otros a experimentar la salvación y la gracia que él mismo recibió. Su vida es prueba viva de que cuando uno se rinde ante el poder de Dios, todo puede cambiar. Y estos no son casos aislados. Son parte de una multitud de personas que han activado el Salmo 112 como una profecía personal. Cuando se proclama con creencia genuina y se vive en obediencia, lo que parecía imposible se vuelve cotidiano. La sabiduría se manifiesta en las decisiones. La generosidad se convierte en una forma de vida, y la oración en un puente constante entre el cielo y la tierra. Es lo que vivieron los discípulos, lo que anunciaron los apóstoles, lo que Jesús enseñó en sus parábolas. Tú también puedes vivirlo, porque la esperanza, el perdón, la prosperidad y la protección no son para unos pocos, son parte de la herencia de todo aquel que cree. Renovación mental y perseverancia. Una de las batallas más intensas del creyente no ocurre en el exterior, sino dentro de la mente. El enemigo sabe que si logra sembrar dudas, temor o mentalidad de escasez, puede frenar el avance de cualquier promesa. Por eso, la renovación mental es fundamental para vivir una vida de fe, esperanza y prosperidad. Romanos 12:2 nos lo recuerda. No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El Salmo 112 nos da un mapa para esta transformación. Nos habla de alguien que no teme malas noticias, cuyo corazón está firme, confiado en el Señor. Esa seguridad no es fruto de la suerte, sino de una mente alineada con la sabiduría divina, centrada en las promesas de la Biblia Sagrada. Muchos no ven cambios en su vida espiritual o material porque se rinden demasiado pronto, dudan del proceso, o se dejan llevar por lo que ven en lugar de por lo que Dios ha dicho. Renovar la mente implica reemplazar pensamientos de derrota por palabras de vida, de amor divino, de redención. Significa declarar con autoridad: soy hijo del Altísimo, vivo bajo su cobertura, camino en su gracia. Perseverar no es fácil, lo sabemos, pero la diferencia entre quien alcanza el milagro y quien se queda a medio camino está en no soltar la mano de Dios. El que persevera, aunque sea con pasos pequeños, termina viendo la misericordia de Dios manifestarse. Jesús enseñó este principio en muchas de sus parábolas. El sembrador, la viuda insistente, el amigo que toca a medianoche. Todos tienen algo en común: no se detuvieron, no se dejaron vencer por la primera negativa o la primera dificultad. Así también, los discípulos, cuando enfrentaron persecución, permanecieron firmes porque tenían la mente llena de Espíritu Santo y los ojos puestos en las profecías que sabían que se cumplirían. Así que si te encuentras cansado, dudando, sin ver resultados inmediatos, no es momento de rendirse. Es momento de proclamar con más fuerza el Salmo 112, de activar la fe como escudo y la oración como espada. Recuerda que las grandes promesas no se cumplen por azar, sino por fidelidad y constancia. Dios honra a los que perseveran, a los que siguen sembrando aunque el terreno parezca árido. La alianza que Él ha hecho contigo no depende de tus emociones, sino de su fidelidad eterna.
Y mientras tú renuevas tu mente con su palabra, Él se encarga de preparar el terreno para tu salvación, tu prosperidad y la protección de los tuyos. No pares ahora. Estás más cerca de la revelación de lo que imaginas. Principios espirituales para una prosperidad continua. La verdadera prosperidad en el reino de Dios no es una racha de suerte ni un golpe de fortuna repentino. Es el resultado de aplicar principios espirituales sólidos, sembrados con constancia, fe y visión eterna. El Salmo 112 lo expresa claramente: bien le va al hombre que se compadece y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Vetos 5. Eso es administración sabia. Dios no multiplica el desorden, sino aquello que se gestiona con propósito y fidelidad. La sabiduría bíblica enseña que prosperar es mucho más que acumular bienes. Es vivir en equilibrio, bajo los mandamientos, con el corazón dispuesto a amar, a perdonar, a sembrar. La fe se manifiesta no solo en lo que crees, sino en cómo manejas lo que tienes. Jesús mismo nos enseñó a través de múltiples parábolas que al que es fiel en lo poco, se le confiará más. Es una promesa activa para quienes caminan bajo la luz de la Biblia Sagrada. Uno de los errores más comunes es pedir milagros financieros sin practicar la generosidad o sin administrar bien lo que ya se tiene. Pero los principios espirituales no pueden ser burlados. Dios multiplica al que siembra con intención, al que da sin buscar reconocimiento, al que actúa como canal y no como depósito. Prosperidad continua requiere una mente renovada, un corazón generoso y manos diligentes. El Espíritu Santo guía a quienes están dispuestos a obedecer. Así lo vivieron los primeros apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo y nunca les faltó nada. Ellos sabían que la provisión venía del cielo, pero también entendían la importancia de trabajar con excelencia, compartir con los necesitados y mantenerse firmes en la oración. Es un sistema espiritual que cuando se activa, trae bendición sobre generación tras generación. Además, no se trata solo de ti. El Salmo 112 promete que la descendencia del justo será poderosa. Eso significa que tus decisiones hoy afectarán a tus hijos y nietos. Cuando decides vivir con base en los principios del reino, estás construyendo un legado de esperanza, de salvación, de redención. Estás rompiendo cadenas de escasez, de deuda, de pobreza espiritual, y en su lugar estás estableciendo una herencia de fe, de amor divino, de propósito eterno. La prosperidad continua no es un destino, es un camino, y ese camino se recorre paso a paso, con la guía de la palabra, el consejo del Espíritu y la perseverancia del que confía en las promesas de Dios. Por eso, cada decisión cuenta, cada semilla importa y cada acto de fe abre el cielo. Protección contra fuerzas espirituales. Vivimos en un mundo donde no todo lo que nos afecta es visible. Hay batallas que no se libran con palabras humanas ni con fuerza física, sino en el plano espiritual. Envidia, maldiciones, palabras negativas, influencias oscuras, son reales. Y muchas veces actúan silenciosamente, bloqueando caminos, robando paz, saboteando bendiciones. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó desprotegidos. Nos entregó herramientas espirituales poderosas y entre ellas está el Salmo 112. Este salmo, cuando se ora con fe, funciona como un escudo, una cobertura celestial que guarda el corazón, protege la mente y establece una alianza de protección divina. No es casualidad que diga: no temerá malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Eso no es solo consuelo, es una declaración de guerra contra el temor, contra la angustia, contra toda fuerza que quiera desviarte del propósito de Dios. Los discípulos y apóstoles enfrentaron oposición espiritual constante, pero ellos entendieron que la clave no estaba en luchar con las armas del mundo, sino en mantenerse firmes en la oración.
la obediencia y la proclamación de la palabra. Así también nosotros podemos usar los salmos como escudos, como decretos que liberan la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y nuestro entorno. El Salmo 112, en particular, rompe con la lógica del miedo, declara estabilidad en medio de la crisis, paz en medio del caos y victoria en medio de la batalla. Es una forma práctica de recordar las promesas de Dios, de declarar su poder, de activar la fe cuando todo alrededor parece incierto. Porque cuando se activa la esperanza en el corazón, la oscuridad retrocede, la luz del justo resplandece en las tinieblas y los enemigos espirituales no pueden resistir a un Hijo de Dios que conoce su identidad y sus derechos en Cristo. Pero hay algo más profundo. Este tipo de protección no es pasiva, es activa. Es para quienes se alinean con los mandamientos, practican el perdón, caminan en amor divino y viven con propósito. No se trata solo de orar un salmo al día como si fuera un ritual mágico. Se trata de vivirlo, de integrarlo a tu manera de pensar, de reaccionar, de hablar. Porque cuando tu vida refleja los valores del reino, el enemigo pierde acceso. Así como Jesús venció en el desierto citando las Escrituras, tú también puedes vencer cada ataque espiritual con la sabiduría de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. No tengas miedo, no estás solo. Estás cubierto por una alianza eterna, sellada con la sangre de Cristo, y mientras proclames el Salmo 112 con fe y convicción, el cielo peleará por ti. Oración guiada basada en el Salmo 112. Ahora es momento de poner en práctica todo lo aprendido, porque no basta con conocer el Salmo 112, hay que orarlo, proclamarlo con fe, con autoridad, como quien activa una promesa eterna. Esta no es una oración cualquiera, es un acto profético, un momento de conexión profunda con el Espíritu Santo. Así como los discípulos se reunían para orar en unidad y clamar por el mover de Dios, tú también puedes hacer de este instante un altar. Respira profundo, cierra los ojos si deseas y declara conmigo: Señor, hoy proclamo que temo tu nombre y me deleito en tus mandamientos. Mi descendencia será poderosa en la tierra, mi casa está llena de riquezas espirituales y materiales, y tu justicia permanece para siempre. Aunque vengan malas noticias, mi corazón permanece firme, confiado en ti. Este es solo el comienzo de una oración que abre puertas, rompe cadenas y desata milagros. Sigue orando con sinceridad. Señor, declaro que mi vida está alineada con tu sabiduría. Yo reparto con generosidad, siembro con intención y administro con fidelidad lo que tú has puesto en mis manos. Rompo toda mentalidad de escasez y recibo tu prosperidad continua. Renueva mi mente, llena mi corazón de esperanza y hazme instrumento de tu amor divino. Cubro a mi familia con este salmo. Que la protección que prometes sea real cada día, que tu misericordia nos envuelva y que tu gracia nos acompañe en cada decisión. Cuando oras así, no estás solo repitiendo palabras, estás activando un principio del reino, estás participando de la alianza de Dios con sus hijos, tal como lo hicieron los apóstoles, con plena convicción de que el cielo escucha. Y para cerrar esta oración guiada, dile: Cristo, eres el centro de mi vida. A través de ti recibo la salvación, el perdón y la redención. Que tu Espíritu Santo me fortalezca cada día. Que este salmo no sea solo un texto, sino un estilo de vida. Que mis acciones reflejen tu poder y mis palabras lleven testimonios de transformación. Que yo sea luz en medio de la oscuridad, como declara tu palabra. Resplandece en las tinieblas la luz del justo. Gracias, Señor, porque creo en tus promesas y en la revelación que me has dado hoy. Si esta oración tocó tu corazón, repítela a menudo, escríbela, compártela, porque lo que se declara con fe se manifiesta con poder, y lo que comienza con una oración puede terminar en un milagro de Jesús. ¿Y tú?
¿Alguna vez has experimentado el poder del Salmo 112 en tu vida? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la revelación que más tocó tu corazón o si viviste algún milagro relacionado con este mensaje. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada nuevo video trae enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual por completo. Y ahora, te invito a ver el próximo video que aparece en pantalla, donde revelamos otra clave espiritual olvidada que muchos ignoran, pero que puede desatar promesas poderosas sobre tu vida. Haz clic ahora y continúa esta jornada de fe y revelación.